Siempre escuchamos historias de zombies en las cuales el protagonista es un superviviente, pero jamás vemos historias que sean contadas por uno de los zombies. Esta historia es extraída de los pensamientos del paciente cero. Trabajo como secretaria en un laboratorio de bioquímica. Me fascina ver a los médicos pasar con sus trajes amarillos, con los contenedores con las ratas, y me imaginaba que era yo la que las llevaba. Siempre quise estudiar carreras ligadas con el área de la biología, pero por temas de dinero, mis sueños se convirtieron en eso, sueños. Mientras juntaba dinero en este trabajo, todos eran muy buenos conmigo, en especial el jefe de planta. Este hombre siempre me pedía ayuda y me enseñaba cosas. Era como un padre para mí. Por eso no pude descubrir las intenciones que tenía conmigo. Ese día fue un día aburrido. No hubo mucho que hacer, así que el día pasó muy lento. Luego de eso, cuando ya casi todos habían ido, vino Julian, el jefe de planta, y me pidió que le ayudara en un asunto muy importante, a lo que yo accedí. Entramos a su laboratorio y desperté al día siguiente. Julian estaba ahí. Yo no supe qué pensar, pero estaba amarrada y no era mi cama, era una camilla en el laboratorio. Noté que tenía un pinchazo en el brazo y la boca con una mordaza. Trataba de gritar y de soltarme, pero no podía. Entonces vi a Julian. Estaba sentado junto a mí con una sonrisa muy grande. Cuando notó que había despertado, levantó la cabeza y con una voz un poco macabra y muy grave, me dijo: «Vaya, querida Susan, despertaste. Gracias por ayudarme. Tu nombre pasará a la historia de la ciencia. Tú serás el arma biológica más poderosa del mundo. Esos gringos estarán muy felices. ¿Quién pensaría que un simple científico en una pequeña ciudad sería el responsable de tales pandemias? El ébola del 2014, la viruela, el virus B34FT de Chechenia y ahora mi nuevo descubrimiento, el virus zombie, la revolución de agentes infecciosos». Yo no pude decir nada. Era tanta información. No entendía qué pasaba. ¿Pero qué era ese virus zombie? Pero, aunque no entendía los detalles, sabía que ahora corría por mis venas. Tras un silencio pregunté: «¿Por qué?». A lo que él contestó: «¿Por qué hago esto? Bueno, la respuesta es simple. Eres la única en este maldito laboratorio que sería tan ingenua como para quedarse trabajando conmigo esta tarde. Y lo hago por dinero. ¿Prestigio? No. Prestigio no. Nadie excepto esos gringos saben quién ha creado los virus. Por diversión, todas esas personas muriendo y yo preparando antídotos, gano mucho. Todo lo que hemos estado haciendo el último mes es el virus zombie o virus neurotóxico de autoeliminación militar. Básicamente, es un virus que, al entrar al torrente sanguíneo, se distribuye por todo el cuerpo y comienza a incubar. Al llegar al encéfalo, este comienza a destrozar los tejidos nerviosos y a carcomer la corteza cerebral de los lóbulos frontales. En ese momento, algo se rompió dentro de mí y comencé a gritar, aunque por la mordaza no logré mucho. En estos momentos, me encontraba infectada por un virus mortal que, aunque tenía tiempo, era mortal. Pregunté débilmente si tenía cura, a lo que él riendo me dijo: «No, no he encontrado ninguna cura, pero trabajo en esto, y es aquí donde entras tú. A las 4:30 te inyecté una vacuna preventiva y fuiste inyectada con el virus a las 5:30. Y a las 6:30 fuiste inyectada con una vacuna. Tras ver que no se crearon anticuerpos, te inyecté una dosis más grande a las 7:30. Y estoy esperando, pues creo que tu cuerpo está dando la pelea. Si no comienzas con los síntomas a las 5:30 de la mañana, te dejaré libre. Pero si dices algo a alguien, recuerda que sé dónde vives. Ahora te dejaré descansar». Luego de esto, comencé a llorar amargamente. Yo no pude parar de llorar. Estaba muerta. No tenía nada que hacer excepto dormir. Y fue lo que hice. Cuando desperté, estaba en mi cuarto y pensé que había sido un sueño, hasta que vi la nota que estaba sobre mi pecho. Esta decía: «Querida Susan, el virus en tu interior está muriendo. Deberías comer algo y cortarte la lengua, que si dices algo estás muerta». Postdata: por la acción del virus, puede que sientas mareos, vómitos y mucha hambre. Compra un analgésico para el dolor de cabeza si te mareas. Siéntate,
no vayas al hospital. No supe qué hacer. Había sido todo tan confuso y no quería salir, pero mi cabeza casi explotaba, por lo que a duras penas me levanté, me dirigí a la cocina, comí algo y luego al momento de salir comencé a sentirme mal, y tras vomitar me desmayé frente al sillón. No sé qué pasó luego, pero recobré un poco el conocimiento y comencé a escuchar unos gritos ahogados, y vi que yo me encontraba sobre el conserje del edificio, mordisqueando su brazo. A mi lado estaba, mordisqueando su abdomen, el maldito que me había inyectado, y comprendí que mi cuerpo no logró ganar la batalla contra el virus. Él tenía su cuello destrozado, y con horror pude ver cómo trozos de carne que entraban por su boca caían por el gran agujero en su garganta, del cual también chorreaban litros de sangre. Como si se activara un interruptor, noté que mis ojos dejaron de responderme y se dirigieron a la puerta, donde mi vecina estaba horrorizada gritando algo que no lograba entender. Sentí algo raro en mi interior, y recién ahí noté ese asqueroso sabor a carne y sangre que antes había pasado por alto. Mi cuerpo se movió solo, y corriendo me abalancé sobre ella. No pude controlarme, no me respondían ni mis extremidades ni mis ojos. Sentí una sensación de hambre extrema, y no paraba de temblar. Luego, se sumaron a mí el conserje y Julian, y comenzamos a devorar a la pobre mujer, la cual gritó hasta que comenzaron a salir los vecinos. Y uno por uno nos abalanzamos contra ellos. Yo seguí a una mujer extraña por las escaleras, y ésta cayó rodando hasta el primer piso. Quedó casi irreconocible, todos sus miembros rotos, y su cara cubierta de sangre. Yo me iba a abalanzar sobre ella, cuando de pronto mis ojos se dirigieron a un bulto que cayó desde arriba. No sé específicamente qué piso, pero, contorsionándose, comenzó a acercarse a la mujer, y mordió su cara. Yo creo que pisé mal, pues pronto estaba rodando escaleras abajo. Creo que caí un piso o dos, y me fracturé un brazo. Podía sentir el dolor, pero no dejaba de moverme. Me puse de pie, y noté que también me había fracturado un pie, lo que me hizo un poco más lenta, pero ya no me importaba. En ese momento, salí del edificio, y me encontré en la calle donde la gente corría de un lado a otro. Yo comencé a perseguir a alguien, luego a otra persona, me abalanzaba sobre alguien y comenzaba a alimentarme. Pero mi hambre no cesaba. En eso, sentí una sirena que hizo que me levantara y comenzara a avanzar hacia la fuente de esta. Una patrulla de policía. Podía sentir cómo la gente gritaba, pero yo seguía acercándome a la patrulla, la cual se detuvo y desde ella descendieron 3 policías y me apuntaron con sus armas. Podía escuchar cómo me decían que me detuviera o disparaban. Yo quería detenerme, pero no respondía. Fue ahí cuando con todas mis fuerzas logré decir, ¡ayúdenme! Y por una jugada macabra del demonio, esas palabras salieron de mis labios, tal cual como las dije, y uno de los policías se acercó a mí pensando inocentemente que yo necesitaba ayuda. Mis manos abrazaron su cuello y él me sujetó de la cintura. Sentí que volví a mi estado natural, sentí que podía controlar mi cuerpo, pero me equivoqué. Volví a perder el control y mordí su cuello con todas mis fuerzas. Destrocé su cuello y su hombro mientras lo tenía sujeto. En ese momento y como último recurso, el joven policía descargó todas sus balas en mi abdomen. Pero yo no me detuve. Tenía mucho más dolor de lo que podía soportar normalmente, pero seguí en pie y comiendo. Los policías comenzaron a disparar, pero las balas solo dieron en la espalda de su compañero, que dejó de moverse. Y antes de que yo lo soltara, 15 o 20 infectados más se abalanzaron contra los policías, que dispararon sus armas hasta vaciarlas. Pero no lograron nada, y tras unas mordidas se levantaron. La matanza continuó, y yo ya no soportaba el dolor, por lo que creo me desmayé. Tuve sueños muy extraños, que no recuerdo, pero me sentía muy afligida. El dolor no se detenía y de pronto desperté. Me estremecí al descubrir que frente a mí, un sujeto ensangrentado cortaba mi cabeza verticalmente, destrozándome un ojo y la mitad del cerebro. Desde ese entonces han pasado meses.
No sé por qué no muero, por qué no puedo descansar. ¿Acaso este es el infierno? A veces veo pasar pequeñas hordas que pasan sobre mí. Aún siento dolor, pero no puedo moverme. Mi cuerpo está rígido y las moscas se alimentan de mí, junto a algunos perros, que, tras tragar pequeños bocados míos, comienzan a convulsionar y mueren. No sé hasta cuándo estaría así, pero solo pido morir. Lo que yo siento en estos momentos no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ellos me hablan, me reprenden por haber sido débil. Se alimentan de mí, están planeando recuperar lo perdido, pero necesitan más tiempo. Pronto me levantaré de nuevo,